filtra el agua que está, el agua gris. Ahí ustedes después cuando ya esto empieza a explicar van a ver las placas metálicas, ¿ya? Donde se produce esto. Y luego pasa al agua ya filtrada, ¿no? Al revés. De aquí pasa entonces acá, ¿ya? Y aquí se produce la recuperación del agua que tanto queremos. Esto es una maqueta que se hizo ya con una escala real en realidad para un hotel en San Pedro de Atacama. Básicamente para recuperar todas las aguas que ellos tienen en el proceso de lavado. O sea, no todas, el 50% del agua que ocupan para el agua del lavado. Ustedes saben, se imaginan que los hoteles lavan mucha ropa, o sea, mucha sábana, mucha toalla, todo el día. Entonces en San Pedro de Atacama, donde hay falta de agua, más encima hay falta de agua, el agua que se pasa por el lavado se bota. Entonces la idea es que con este sistema, con este proceso, se recupere un 50% del agua y entre de nuevo el proceso de lavado, ¿ya? Obviamente entra con un pH distinto y con algo de la base, obviamente, porque no se limpia completamente, pero ese pH que entra es un pH alcalino por el detergente y también entra con un poco de detergente que da lo mismo porque al final le vaya a echar más detergente. Entonces no da lo mismo en ese caso para el caso del lavado. Si quisiéramos, por ejemplo, para riego y otra cosa, tendríamos que cambiar los tiempos de su evaporación para que salga el agua más clara, sin alcalinidad. Entonces esta maqueta se reprodujo en el hotel. Esta misma maqueta se puso en el centro de lavado del hotel y funcionó al 50% de recuperación del agua. ¿Ya? Entonces, obviamente aquí ya unos filtros, una bomba para que pase el agua para acá y ahí un poco Víctor les va a explicar ya más. Ya. Hola, ¿cómo están? Muy bueno. A ver, ustedes ya algo del proceso, ¿cierto? Conocen un poco, pero les voy a contar qué están viendo acá. De hecho, este es el cuarto prototipo que se hizo aquí. Fuimos escalando de a poco. La primera versión fue una versión de 3 litros, tenía un reactor de un vaso chiquitito, obviamente, básicamente por probarse una prueba química. Y después hicimos uno de 50 y uno de 150. El de 150 todavía está allá atrás, pero lo siguiente en realidad que es como un lavadero. El de 50 ya lo sacamos porque era una caja, digamos, de plástico, todavía no había para dejarle aquí. Y esta versión ya es de 1000 litros, ¿de acuerdo? Nosotros fuimos escalando porque la primera prueba fue básicamente para probar como los principios operacionales si es que con el agua de salida de una lavadora realmente el proceso funcionaba y se la limpiaba. Eso era lo primero que había que probar. Y obviamente funcionó, la dejaba siendo bastante clara para el uso que tenía que tener, que era para seguir lavando. Aquí no estamos tratando de potabilizar agua, esa es otra historia totalmente diferente. Esto era solamente el agua que sale sucia, obviamente una lavadora se limpiase lo suficiente como para que pudiera volverse a usarse en principios posteriores. Eso con el litro funcionó, pero ahí teníamos cierto lado un poco de qué condiciones y sobre todo cuánta corriente iba a ocupar un prototipo más a escala real. Nosotros hicimos cálculo en su momento, pensábamos que con un prototipo entre 350 y 500 litros podría ser un buen tamaño para el hotel, pensando en el ciclo que iba a tener y todo eso. Pero hicimos estas otras dos versiones más chicas porque necesitamos hacer una proyección del consumo corriente. ¿Por qué? Porque el prototipo de 3 litros, que es chiquitito, 3 litros solamente, eso ya consumía 2 amperes, podía consumir 3 amperes. Y si proyectábamos eso, ¿cierto?, a un prototipo como lo que se pretendía hacer en hotel, que era recuperar 5 metros cúbicos al día, 5.000 litros, necesitamos básicamente toda la corriente de la tierra más o menos para hacerlo funcionar. Entonces, obviamente necesitamos en realidad hacer un prototipo intermedio para hacer una proyección más realista de qué pasaba si procesábamos más litros que solamente una sesión, porque en realidad es una cuestión muy de laboratorio. Hicimos los otros dos prototipos. Ahí nos dimos cuenta que la proyección por suerte no era tan lineal, pero sí consumía mucho corriente y la cantidad de corriente que consumía estaba también relacionada con el tiempo del proceso, que no es lo que había que lograr, porque la meta era hacer 5.000 metros cúbicos al día en unas 8 horas, pero no 8 horas solamente del proceso, ¿cierto? Porque también hay que cargarlo, descargarlo y tener tiempo a todo lo demás, además de en sí el proceso de coagulación. Y en ese momento nos dimos cuenta que con la proyección de tiempo de funcionamiento y la corriente que consumía, por una parte, 500 litros nos quedaba chico, así que había que hacer un algo más castigo, de 100 y luego nos dimos cuenta de la cantidad de corriente, que
ya hicimos una proyección más realista y estimamos en ese momento que este va a consumir por lo menos unos 200 amperes, que es harto, pero no es lo que es algo relativamente alcanzable. Y de hecho, este prototipo finalmente consume en su operación normal entre 200 y 300 amperes, pero de corriente continua. No sé si eso lo vieron ustedes cuando investigaron, que la mayoría de estos prototipos se hacen con corriente continua. Y de hecho el voltaje no importa mucho, en cuánto voltaje le pongan, sino que más la corriente. Y eso, la corriente depende sobre todo de la cercanía de las placas. También depende del agua que ocupan, ¿ya? Qué tan sucia está y con qué está sucia, eso depende mucho cuánta corriente al final el sistema consume. Pero en este caso con la lavaza, ¿cierto? A la distancia que nosotros estamos trabajando, se consume entre 200 y 300 amperes. También probamos varias distancias, que hay placas que están a 3 centímetros una de otra y las más cercanas están como a 1,5. Esas son las que consumen, digamos, más corriente, pero también el proceso funciona más rápido. Porque aquí lo que teníamos que lograr en el fondo era que por lo menos el proceso de electropoblación, la limpieza, se produjera dentro de aproximadamente una hora. Eso era lo ideal, porque considerando la carga y descarga, ¿cierto? Adicionalmente, eso nos daba más o menos tiempo en el día de 8 horas de poder hacer 5 metros cúbicos. Así que quedó básicamente con esa configuración. Como digo, que hay placas que son súper distintas unas de otras, hay detalles, obviamente ustedes los pueden ver, quizás se ven más o menos iguales, pero en realidad no son iguales, porque estamos probando precisamente pensando en eso que íbamos a instalar en el hotel. Entonces al final el hotel obviamente se instaló como la última versión de estas placas. Entonces, vayan pasando a poquito. Vayan haciendo una ronda. Ustedes habrán visto de literatura que esto usaba unas partes pequeñitas metálicas, ¿cierto? Que era como un positivo y un negativo, eso es lo que decía la literatura. Esto es el positivo y negativo aquí. Dos placas, mide medio metro cada una, al final es 1 metro cuadrado de superficie de contacto y una es el cátodo y el otro el ánodo. Estas placas son de aluminio de 2 milímetros de espesor, ¿ya? De estas hay 6 aquí. Entonces al final tenemos 12 metros cuadrados de superficie de contacto en total, que de hecho es lo que teóricamente también para esta cantidad de agua se sugiere. Si ustedes ahí investigan un poco más, en el fondo hay fórmulas que les dicen cuánta superficie ocupar, en el fondo, ¿cierto? Dependiendo de la cantidad de agua o del tamaño del recipiente, más que otra cosa en realidad es el tamaño del recipiente el que manda. Y aquí está esto dentro del estándar, no es tampoco una regla perfecta, no es una regla fija, porque obviamente hay que ver los resultados, cómo funciona. Pero en este caso, por lo menos con estos 12 metros cuadrados de contacto, funciona bastante bien. Y esto obviamente, como decía, es positivo y negativo. Cada placa aquí que ustedes ven está así, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. La mayor parte de la reacción se da aquí, obviamente, porque por la cercanía de los polos, ¿cierto? Se produce aquí sobre todo, ¿cierto? Esa reacción química. Y la idea es que el agua fluya, obviamente tiene que ir pasando a través de las placas para que se vaya produciendo la reacción. La misma reacción mueve el agua, ¿ya? O sea, si ustedes ven esto, el agua puede estar quieta, en el momento que ustedes le conectan la electricidad empiezan a ver que se mueve, porque obviamente la reacción química hace que el agua se agite sola. Pero además de eso, esto, ¿cierto? Tiene un sistema de aireación, digamos que se le conecta una bomba de aire para que también el fluido se mueva más, que obviamente mejora el tiempo de reacción, porque al final la reacción depende de que el agua y de que todas sus moléculas de agua pasen en contacto con la placa. Entonces obviamente tenemos que facilitar ese movimiento para que el proceso también funcione más rápido. Esto, como les decía, si ustedes ven fotografía un poco de los resultados, ustedes ven que aquí agua ya a los 20 minutos empieza a verse más clara de cómo entró. A los 30, 40 ya está bastante transparente. Ustedes ven agua que ya tiene 1 hora de proceso, después de que la hagan reposar, no podrían distinguir entre esa agua y agua potable visualmente. Se ve literalmente igual. ¿Qué diferencia? Que obviamente le hacemos análisis químico a esto y ahí sí se ve que, por ejemplo, esa agua todavía tiene detergente, ¿ya? Y otros químicos que son del proceso, pero suciedad no tiene, o sea, la suciedad está totalmente removida a esa altura. Aquí nosotros fuimos bien chacales con la suciedad, o sea, literalmente metimos
agua con barro prácticamente, o sea, un agua realmente muy asquerosa, y la limpieza igual, queda perfectamente transparente, ¿cierto?, después de una hora de proceso. Y bueno, como ven acá el sistema, ahí hay una lavadora, ¿cierto?, que fue la que ocupamos para ir porque realmente parte del proceso era lavar un montón de veces al día, para llenar este estanque, que es el estanque en realidad de acumulación previa. Bueno, también existe este estanque en Atacama, porque en el fondo necesitamos que cada vez que el proceso funciona lo haga con 1000 litros. Entonces, para regular eso, para que realmente cada vez que se cargue estén los 1000 litros disponibles, primero se junta aquí. Aquí nosotros tenemos una sola lavadora, ¿ya? Y obviamente esto se demora un poco en llenarse por tener solo una lavadora, pero el hotel tiene 7. Entonces, en realidad, ellos en el tiempo que un ciclo está funcionando y se hace el ciclo completo, alcanzan a llenar esto de sobra si están con una carga relativamente normal de lavado. Igual ellos de variantes, obviamente hay momentos que tienen que lavar mucho y otros momentos que están full. Pero mantienen, en general tienen una carga como disponible siempre en el fondo para el proceso. ¿Cuánta agua creen ustedes que ocupa una lavadora en cada ciclo de lavado más o menos? Ahora convencional. Sí. 500 litros. ¿Ya? ¿Cuánto? ¿Alguna otra cuenta? ¿Cuánto? 10 litros. 10 litros. O sea, No. la capacidad de la lavadora viene en kilos, ¿cierto? 10, 15 kilos, hasta 20 kilos, como una de casa, más o menos, ya sería súper grande. Dependiendo un poco de la lavadora, esta que es súper chica debe consumir entre 150 a 200 litros por lavado. Una más normal de 10-15 litros, o sea 10-15 kilos, esa ya consume cerca de 300. Entonces, en el fondo, los 1000 litros de proceso son como lavadora de 3 lavados. Ahí obviamente el hotel utiliza lavadoras súper grandes por la cantidad que tiene que lavar. Pero tampoco gigantes, o sea, son como de alrededor de 15 kilos. Obviamente hay lavadoras mucho más industriales y no usan esos, que son dentro de las de casa, pero grandes. Entonces, básicamente con 3-4 ciclos de lavado que ellos hagan normales, pues ya lo llenan, obviamente, y lo procesan. Ellos usan, por lo que principalmente lavan, ¿cierto? Son un poco las toallas, ¿cierto? Las sábanas, las cosas típicas del hotel, que en general están súper limpias, pues obviamente las tienen que lavar por una cuestión de higiene con los demás pasajeros, pero en realidad son cosas que no andan ni remotamente sucias en relación a las que de repente uno se encuentra. Y eso, de hecho, eso es todo un tema, porque el electrocoagulador funciona mejor mientras más sucia esté el agua, porque los coágulos se forman más fácil, o sea, la reacción química es más fácil si la suciedad está más presente, obviamente, porque encuentra más fácil moléculas con las que reaccionar. Mientras más limpia esté el agua, se demora más, ¿ya? Entonces ahí, o sea, obviamente la reacción pasa, solamente que toma más tiempo en ocurrir porque tiene que circular el agua y encontrarse, ¿cierto? Particularmente la suciedad que anda dando vuelta con la placa. Entonces eso sí es un tema a considerar, digamos, dentro del proceso de lavado o del proceso de recuperación de agua, que tan sucia está originalmente el agua. Lo otro de residuos, esto genera dos residuos. Una es un sedimento, que obviamente se va al fondo, que es como un lodo, que aquí de hecho ya esto está bastante limpio porque se limpió, pero algo se ve obviamente alrededor. Y que eso es que cada cierto tiempo limpiarlo, ¿ya? Y que hecho es, esta agua es lo que menos genera. Y lo otro que genera es espuma, mucha espuma, ¿ya? Y esa se va por rebalse. De hecho, si después se acercan, esto tiene ahí una salida que precisamente es para conducir la espuma, que esto es, literalmente el agua se llena casi hasta el borde para que la espuma obviamente suba y que se vaya expulsando sola o salga, por rebalse salga sola. Y esa espuma, de hecho, después, si ustedes la secan, queda un polvo como cemento, un polvo blanquito, obviamente es aluminio, el aluminio que se va disolviendo con los químicos y con la suciedad que encontró, ¿ya? Pero de hecho en cantidad muy poquito, si lo juntan a de los 1000 litros, yo creo que le sale un puñadito de sedimento finalmente. La espuma sale mucho porque es espuma, pero una vez que se secan, la cantidad de sedimento es poquísima. Lo otro, bueno, que las placas se gastan, obviamente estas placas en el tiempo, el proceso las va gastando, o sea, las placas se van adelgazando progresivamente. ¿Cuánto tiempo pasa eso? En realidad no sabemos, porque con las pruebas que nosotros hemos hecho, todavía no hemos llegado a ese punto.
Y se ha ocupado hartas veces, ¿ya? Y en el hotel también, en San Pedro de Atacama, los ocupan toda la semana, todos los días, y no llegan ni remotamente a ver el desgaste de las placas, así que probablemente son varios meses que eso va ocurriendo porque realmente es súper progresiva y lenta. Pero pasa, o sea, en algún momento las placas se gastan y hay que cambiarlas, ¿de acuerdo? ¿Qué más? La instalación de San Pedro de Atacama tiene una etapa más que aquí no está, que en realidad es un estanque de salida, que es para sedimentación, ¿ya? Porque el agua limpia aquí queda a la mitad, o sea, de aquí para arriba, por ejemplo, se espuma, 20, 30, la parte de 40 abajo minutos. está sucia con el otro sedimento, pero Así en empieza, medio, 20, 30, 40 deben minutos. ser 900 Así litros termina. que quedan en medio, están realmente con el agua limpia, ¿de acuerdo? Y esa agua es la que en realidad se recupera, pero en la instalación de allá nos dimos cuenta que era necesario dejarla reposar un tiempo, ¿ya? Porque a pesar de que esto ustedes lo dejan reposar, obviamente visualmente ustedes no van a notar ninguna diferencia, pero si la dejan reposar un día entero, después van a ver que hay sedimentos todavía dando vueltas. Entonces hay que darle casi una noche, por ejemplo, de descanso, juntar el agua durante un día y después de eso realmente pasarla. Allá se mezcla con el agua potable. Hay un estanque, a ver, el estanque de salida de este proceso es de 5.000 litros y el hotel tiene un estanque de 10.000 litros, ¿ya? Que es de agua potable, que normalmente ellos lo tenían con agua potable. Y ahora ese estanque obviamente se mezcla con el agua de salida de este proceso con el agua cierto potable. Ahora cada vez están usando menos agua potable, siempre renuevan un poco, pero el grueso cierto del agua que están usando es la que viene de este proceso. Entonces era necesario tener ese estanque de descansación simplemente para que no ensuciase, entre comillas, el otro estanque cierto de ninguna manera y que obviamente el agua se pudiera seguir utilizando. Ahora siempre cualquier agua, incluso la agua potable trae sedimentos, pero en algún momento habrá que hacer limpieza. Pero en general, cierto, es muy poco lo que generan, ¿ya? En ese término el agua sale bastante limpia y si es para reutilizarla para lavado, el hotel lo está haciendo, ¿cierto? Sin ningún problema, no tiene ningún problema en estar limpiando estas cosas que les digo, las toallas, las sábanas, ¿cierto? Con el agua reutilizada. ¿Cuál Sí. es el problema, por ejemplo, ya que tienen visualizado esto, que básicamente la maqueta principal, ¿cierto? Y el desafío que ustedes tienen es otro, ¿cierto? Es como cómo lo llevamos esto a algo domiciliario. Entonces, así como ya viendo esta solución que usted aquí que le contó Víctor, ¿cuál era el problema, o sea, cuál era el principal análisis que había que hacerle al agua? Pensando que después las sábanas tenían contacto con las personas. ¿Cuál era el principal? Porque el pH no es tanto, porque como decía Víctor, es alcalino, ¿cierto? Y eso pasa por la detergente, iba con detergente, por eso sale el pH alcalino. Pero, ¿qué se imaginan ustedes que era el principal análisis que había que hacer las aguas? Que no perdieran su color. ¿No? El tipo de contaminante que traen las aguas. Claro, contaminante. O sea, lo principal que había que ver en esa agua, como después iba a tener contacto con las sábanas, con las personas, era la demanda bioquímica de oxígeno. No sé si ustedes le han pasado eso, que son la DBO, la DQO, que básicamente son demandas químicas, por ejemplo, cuando la industria bota agua de los procesos al alcantarillado, tienen que cumplir con ciertas normas de microbacterias, de microorganismos. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros analizamos como y pusimos mayor énfasis. Porque al final, imagínense si el agua sale con contaminante y después se entra y está todo el rato con contaminante. Entonces, eso era lo principal, era que se eliminara todo lo que pudiera hacer como microorganismo y que podía tener alguna reacción alérgica con las personas. Hasta el momento no se ha informado nada, o sea, los análisis están listos, no hay demanda bioquímica de oxígeno alta ni de Q, pero todavía estamos, y hasta el momento tampoco ha llegado algún pasajero que haya tenido alguna alergia o alguna cuestión al utilizar las sábanas. Entonces, eso para que vayan ahí como viendo como la solución y que hay que fijarse en estos temas. No sé si Víctor quiere contar algo más o ya para empezar a la ronda de preguntas. Sí, o sea, solamente que piensen que si van a hacer una aplicación domiciliaria es súper relevante qué contiene el agua que ustedes van a meterle sucia. O sea, el proceso de electrocoagulación es súper general, o sea, funciona casi con cualquier cosa que le pongan. Esto se ocupa en agricultura, en industria minera, ¿cierto? En industria de carne. O sea, el agua como con lo que venga sucia en el fondo es aplicable igual.
pero no es perfecto, o sea, no limpia todo, ¿ya? ¿De acuerdo? Limpia mucho. Si ven en los resultados se van a dar cuenta que realmente saca prácticamente toda la suciedad, pero si hacen un análisis químico van a ver que no está totalmente libre de todo. Entonces, dependiendo también en qué quieren ocupar después el agua, puede que requiera un proceso adicional, ¿ya? Y si no, por ejemplo, si es quizás para una carga de un estanque o alguna otra cosa, quizás no requiere tanto. Entonces depende mucho qué es lo que ustedes le van a ingresar, ¿cierto? Y qué es lo que necesitan que salga para el uso que le van a dar, ¿de acuerdo? Eso lo deben tener como súper claro porque esto limpia muchísimo, pero no lo limpia todo. Tampoco Y aparte tampoco lo potabiliza. Para que también lo tengan claro ustedes, que tampoco vamos a poder después tomar el agua, que quede muy clara, espectacularmente clara, no potabiliza el agua. Entonces ahí tienen que hacerse, por ejemplo, ya la idea de que la solución que ustedes creen para el tema domiciliario no es para beber. Entonces, claramente lo más interesante también podría ser como para el riego, ¿cierto? Pero para el riego tiene que cumplir con ciertas características, con cierto análisis del agua. Por ejemplo, esta agua no podría ser para riego. ¿Por qué? Todavía tiene trazas de... Porque tiene detergente y el pH del suelo, necesita un pH alcalino. Sí. Necesita un pH un poquito más tirado para el ácido, o sea, como 6 y tanto, que es lo que el suelo requiere, ¿cierto? Entonces ahí ustedes tienen que hacer toda esa búsqueda, ¿cierto? Ya sabemos que potabilizarla, o sea, para tomar agua no podemos, tendríamos que hacer otro proceso muy químico para potabilizar el agua, ya sería otro costo que no queremos, obviamente, que no debería usted, o sea, que no, en su proyecto a lo mejor no hay para qué asumirlo en realidad, que podemos ocupar el agua para riego, sabiendo que también el origen del agua que ustedes van a recibir es agua de la lavalosa, es agua de la ducha. En todo caso también los detergentes en general son químicamente súper agresivos. Sí, dentro de todas las cosas que uno usa en la casa, quizás todo los más los- agresivos son los detergentes. Las otras cosas no son. Sobre todo el frente. Qué barato, ¿verdad? Entonces ahí, claro, ahí tienen que, el origen de dónde sale, ahora, si bien Víctor, por ejemplo, dijo que podíamos ocupar cualquier tipo de agua, obviamente a lo mejor en la domiciliaria hay que pensar el agua gris. No pensaría el agua negra, por ejemplo. No, solo grises, sí. Claro, no pensaría el agua negra porque ahí te metieron otro tema orgánico y ahí claramente no vale la pena en realidad. Pero sí se desecha mucha agua gris en las casas, por tanto, tal vez pensar en una solución domiciliaria, o de repente, no sé si ya lo han pensado ustedes, pensar en una solución de condominio, por ejemplo. Sí, porque una sola casa hay que canalizar. Y aparte que el equipo es muy chico, entonces ahí estaría en el problema, a lo mejor tener una solución. O sea, puede ser también, yo se lo pongo así como temas para que ustedes ideen, pero también puede ser como una solución de condominio, donde una piscina gigante se ponga esto y se recupere el agua para el riego. Todas las áreas verdes, por ejemplo, se lo estoy como adelantando a lo mejor algunas soluciones que ustedes puedan ver, pero primero, características del agua que queda, y después claramente ver si podemos aplicarla donde queremos aplicarla. Si después la queremos meter para el lavado. Piensen igual en quizás métodos complementarios, por ejemplo, el detergente que queda, ¿cierto? Se tratará químicamente sí terminaría siendo agua de riego, pero les faltan algunos pasos adicionales, pero tampoco nada del otro mundo. O sea, si esto se pretendiera hacer a puro químico, se puede, se van a gastar una cantidad de químicos. ¿Cómo bajamos el increíble. pH, por ejemplo, del agua? Si queremos, por ejemplo, esta agua y el pH es lo que tenemos alto, ¿cómo podríamos hacerlo para que baje el pH? ¿Qué se le ocurre así como un producto al tiro que podemos bajar el pH al tiro? ¿Qué se le ocurre? Vinagre, claro, ácido acético, claro, que tenemos problemas de olor, ¿cierto? Pero las piscinas, se venden baja pH. Entonces, baja pH, de hecho, y tienen que obviamente ver cuántos gramos necesitáis para poder bajar el pH dependiendo de los litros que vayas a obtener. Pero ahí tenéis un baja pH. Pero también hay que ver el tema del organismo, y por eso hay que ver bien las características que uno obtiene del agua para fijar en qué puede utilizarla o no. Entonces, no sé si tienen alguna duda de esto para que empecemos con las preguntas, porque Víctor tiene clase ahora, tiene que irse luego, yo puedo responder algunas si quieren, pero las más técnicas, háganla ahora. Pensando así en un proyecto que sea comunal, pero que se lleve a cabo en los domicilios, ¿qué componentes son los que se implementan para el tratamiento del agua gris? Pensando en que esto se va a utilizar en el domicilio. Claro. Mira, ahí lo que más te sirve obviamente es un sistema cerrado, obviamente, o sea, lo más automático posible, que hay gente que intervenga mucho. En términos materiales, aquí no hay como nada especial, o sea, todo es fitting común y corriente, ¿cierto? Nada especial. Lo que se ocupa sobre todo es aluminio, se puede ocupar también fierro como el segundo material, pero aluminio es más fácil de manejar y funciona también bien.
Cobre se puede utilizar, pero es más caro. Sí, pero claro, el aluminio es lejos como lo que está más probado y el aluminio es como relativamente fácil de hacer. El único pero, entre comillas, quizás el sistema, pensando en un sistema domiciliario, es la cantidad de corriente que consume, que lo van a ocupar continuamente. Aquí nosotros terminamos ocupando baterías de auto por la cantidad de corriente que necesitamos. O sea, como el voltaje no era tema, esto funciona, la reacción funciona a voltaje bajo, entonces ocupamos los 12 volts de una batería, pero necesitábamos 6 baterías de auto, una por cada electrodo, porque cada electrodo podía andar de 30 como mínimo, 40, 50 amperes, ¿cierto?, durante una hora. Y obviamente eso con una batería, si conocen de batería saben que eso no es poco, o sea, una batería grande, súper grande, les da 200 amperes hora, pero eso realmente no la pueden ocupar completa, pueden ocupar quizás la mitad. 100 amperes hora, lo que quiere decir que por 2 horas le pueden sacar 50 amperes, que es lo que esto consume. Y después de eso ya no, entonces en términos de energía es como esto consume algo. Si nosotros quisiéramos compararlo con algún accesorio o componente de la casa Sí. que consuma más o menos eso, ¿qué podría ser? Mira, si así, dependiendo de la fuente que ocupen, porque eso en realidad es un tema de diseño, si van a ocupar corriente alterna como suministro, esto, por lo menos un sistema de este porte, deberían dar por lo menos unos 3000 watts de consumo. Eso es más que cualquier cosa, porque un hervidor consume como 2000, una plancha son como 2000, los electrodomésticos más grandes en la casa son de 2000 watts. Esto en la casa tiene como 6000 watts de potencia instalada, entonces esto le consume la mitad. Eso, pensando en el ahorro que podemos invertir en, o sea, el ahorro que promedio que puede generar este proyecto, ¿es viable? Mira, el caso de San Pedro, ¿cierto? Es en ese sentido un caso bien especial. Una, porque donde estaba la instalación, en realidad no tiene electricidad domiciliaria, no llega a esa parte todavía. Y lo otro, por lo que ellos necesitaban, entonces tienen paneles solares, el hotel en esa parte funciona todo con paneles solares. Y lo otro era que en San Pedro se corta mucho el agua, es un problema eterno, entonces el hotel obviamente ante el riesgo de cerrar y de tener que dejar funcionar porque no tiene con qué lavar, estaban dispuestos a cualquier cosa, entonces obviamente para ellos no es que entre cerrar el hotel y que le salga cara el agua, para ellos no, la discusión es obviamente sigue funcionando el hotel. En una casa depende obviamente, eso es lo que hay que revisar. ¿Por qué? Porque por ejemplo, tú podrías obtener perfectamente los resultados si usas menos corriente por más tiempo, ¿ya? Si lo tienes, por ejemplo, si un equipo que funciona 24 horas, perfectamente podrías llegar a tener el proceso, porque esto nosotros lo hicimos porque necesitamos, la gente trabaja 8 horas y necesitamos en 8 horas hacer 5.000 litros. Una casa no consume 5.000 litros al mes ni por si acaso, o sea, mucho menos lo que ustedes usan, ¿cierto?, en una casa, entonces necesitan un reactor más chico y más encima lo pueden tener todo el día funcionando. Así que proporcionalmente, en realidad, ¿cierto?, van a ocupar menos corriente. Pero eso precisamente que esa parte del diseño que ustedes tienen que hacer la proyección un poco, o sea, de consumo, realmente cuánto necesitaría más o menos de manera permanente, ¿cierto? Dado, primero determinar cuánta agua realmente al día ustedes van a estar procesando y qué tamaño, por ejemplo, necesitan un reactor realmente para que sea domiciliario en esas condiciones. Yo no sé, una ducha, ¿cuánto costará una persona en una ducha? ¿Cuánto bastará? Sí. Depende de la persona. No, pero una ducha normal. Una ducha normal. No, una ducha normal, que es normal. Pues, normal para una persona puede ser Debe ser 2 minutos y para otra normal puede ser. Media hora. Por ejemplo, las mujeres se demoran un poquito más por el tema del pelo, por ejemplo. Entonces, o otras personas están 15, 20 minutos, yo no estoy nada porque no tengo pelo, pero otras personas pueden estar 15 minutos, tengan poco pelo, no. Pero sí, la ducha es un tema, cuando se lava la loza es un tema también, porque la gente comúnmente tiene el agua dando, en vez de juntar agua y lavar. Y buena pregunta la que hace, bueno, un poco lo que decían ahí la compañera, que tiene que ver con la cantidad de agua que yo voy generando. Por eso a lo mejor, insisto yo, en ver una propuesta del domicilio, que tal vez ahí con un panel solar, podría un panel solar alimentar esa poca cantidad de agua que se va generando. El tema es que sea permanente. Claro, si quiere ser permanente, y acuérdense que siempre tiene que ser esto se llaman como reactores batch, o sea, son batch, es decir, como una piscina. Ya. Aquí nos sirve el sistema de flujo continuo, es decir, que el agua esté todo el rato corriendo porque tú tenés que tener retención de agua. ¿Ya? Entonces eso también es un dato interesante. O sea,
debería tener algún equipo, por ejemplo, el lavalosa, por ejemplo, si yo quiero recuperar el lavalosa, tendría que tener una piscina abajo, ¿me entienden? O una piscina abajo. Y eso puede estar alimentado por un panel solar. Así que yo quiero recuperar, por ejemplo, agua de mi casa, ¿no? Pero si ya pienso en un condominio con mucha más cantidad de agua, porque se reunirían todas las aguas como una piscina del condominio, una piscina comunal, ¿cierto? Claro, ahí necesita más energía, pero va a tener más agua también. Entonces va a depender mucho de qué uso yo le voy a dar a esa agua que yo voy a reprocesar o voy a recuperar. Y yéndonos por el lado de las leyes, ¿qué establece la ley en base a la reutilización del agua gris y bajo qué normas hay que regirse? Porque a la vez estamos trabajando con la salud de la gente, ya sea para lavado o para utilización diaria. Es que, claro, es que depende para qué la vas a utilizar, porque lo que está normado en el fondo precisamente son como, según la utilización, las normas que debe cumplir, las normas químicas, las mediciones de todo. Bueno, si quieres cumplir con algo de eso, claro, lo tienes como parámetro. En el fondo, el agua de riego, una cosa, el agua potable tiene otras mediciones y así sucesivamente hay varias categorizaciones. Son diferentes Entonces, categorías. claro, en realidad ahí tienen que ver para qué la quieren ocupar después. Y esa es la norma que deben cumplir. Acá, de hecho, esto como que no estaba en ninguna norma al final, el utilizarla para lavar de nuevo, como que la norma no existe y la norma de regadío era mucho más exigente de lo que realmente ellos necesitaban, porque ellos a esta agua de no le iban a echar detergente, entonces obviamente no necesitábamos limpiar tanto el agua porque ellos le iban a volver a echar detergente, porque no teníamos por qué sacarle todo el detergente, ellos le iban a echar más encima. Entonces, era diferente la situación en ese sentido. Si hubieran querido para regadío, esa es otra historia. Hay procesos, tienen que seguir con otros tipos de procesos posteriores. Y si nos vamos por el lado de la empresa en sí, que se dedica a realizar este tipo de proyectos, no hay mucho. ¿es viable invertir en un proyecto así? Pero me imagino que eso depende también del proyecto, que sea, ya sea en una comuna, en un hotel, Claro. ya sea domiciliario. ¿Es Es que viable en este invertir? caso, yo creo que ahora, por una cuestión de a Chile en general, a pesar de la escasez hídrica, en muchas partes hay harta agua dentro de eso, y obviamente se acostumbran también a hacer trabajo. O sea, en la cultura tú vas a ver y desperdicias una cantidad impresionante en todo y no recuperan nada. Si en ese sentido la legislación cambia y los obliga a hacer algo, no ser parte del costo del proceso. No pueden también ocupar tan indiscriminadamente el agua, sobre todo si son ineficientes. Por ejemplo, el lavado de las frutas, que conversábamos antes, las frutas, las empresas las lavan, pero obviamente se imaginará la cantidad de agua que desperdician lavando las frutas. Y eso obviamente es poco recuperable precisamente para el mismo agua estar constantemente lavándolas, ¿cierto? Las mismas frutas sin tener que estar sacando de un río cada vez. Pero si cambia la legislación, y que de hecho para allá va un poco la cosa porque el agua no está sobrando, entonces probablemente ellos van a tener que empezar a hacer esta recuperación independiente de cuánto salga. El problema es que todos consideran que el agua es gratis y no es un problema tan así. Imagínense que, por ejemplo, poner paneles solares en una casa te sale, no sé, 2 millones de pesos. Y esos 2 millones de pesos no los vaya a recuperar hasta en 3 años. Entonces, a largo plazo sí es rentable, pero no es a corto plazo rentable. Entonces ahí entra el tema de lo poco lo que dice Víctor, que tiene que ver con la sustentabilidad, con el concepto ecológico, el medio ambiente. Entonces, también está, por ejemplo, no sé, el edificio, cuando uno hace un tiempo atrás empezaron los edificios ecológicos. ¿Se acuerdan de ese concepto de que ocupaban, no sé, paneles solares para calentar el agua? Entonces, hay un concepto súper interesante que también vende y que realmente resuelve un problema que hoy día hay en la escasez hídrica, por ejemplo, y a través de energía sustentable. Entonces, el concepto es interesante, como por ejemplo para vender casas ecológicas o vender un condominio ecológico que incluso recupera las aguas. Y es costo de la casa al final, ¿me entienden? El concepto es como, tal vez la solución por sí sola podría ser rentable, habría que verla. Es decir, un condominio se puede costear por los gastos comunes. O por el color de la casa, por el concepto ecológico. Por eso digo, entonces, a lo mejor ahí los que tienen que vender el proyecto son las constructoras, son las inmobiliarias, porque es un concepto que la gente a lo mejor no ve la rentabilidad como a corto plazo, pero es un beneficio medioambiental con una rentabilidad a largo plazo. Y tienes que ver cuánto procesa, porque por ejemplo las placas de aluminio para esto te debe salir 200, 300 mil pesos el aluminio en sí, ahora que te va a durar un montón de meses.
Las baterías es otra historia, puedes gastarte 2-3 millones de pesos en las baterías súper grandes para un sistema así, pero también recuperas un montón de agua. Imagínense que los condominios, por ejemplo, no sé, los condominios tal vez un poquito más acomodados, casi todas las casas tienen piscina. ¿Y qué hacen con el agua cuando cambian, por ejemplo, el agua de la piscina? ¿A dónde va? A la tierra, No, porque la mayoría se bota a la alcantarilla. por el pasaje. Imagínense realmente crear un condominio, lo que pasa es que a lo mejor, más que el tema de las leyes y todo, es como, tiene que ver más con la construcción de un condominio interconectado, o sea, que todo esté conectado. ¿Me entienden? ¿No? Las piscinas, los desagües, que vayan a una piscina común. O sea, yo creo que es más un tema de marco de obra que marco de leyes, porque al final no creo que sea viable, y lo digo desde ya, que ustedes piensen, y lo reitero, en el consumo humano, en que esa agua vaya de consumo humano. Tampoco pensaría mucho realmente en que vuelva a ducharme con esa agua. Yo creo que lo más factible, para que no se vayan a enredar, es el uso para riego. Eso sería como lo más factible y lo más rápido y lo más viable hoy día. Ya, tal vez podríamos ocuparlo, no sé qué más se le ocurre, pero lavado de auto. Pero podría ocuparse, por ejemplo, reutilizándola en el inodoro, o tampoco ahí Sí, por el por tema de supuesto. las partículas. Buena No hay solución. problema. Que vuelva y entra a los estanques de. Ya, pero para eso tenéis que, por eso digo, tenéis que tener una obra. Un circuito aparte. Un Claro. circuito que vaya, que toda esa agua de ahí entre de Que nuevo. vuelvan- Por eso les digo, entonces es un proceso. O sea, si lo hacemos a casa, es escala a casa. Pero se lo vendemos así completo. Claro, así. es escala a casa, entonces a lo mejor es más fácil porque tenéis que reconectar las cosas. Claro. Pero si lo hacía estilo condominio, es mucho más beneficioso para todos, pero necesitáis más reconexiones. Claro. Esa agua después entra a los canales de la estanque de cada casa. El agua no va a ser blanca, de repente la gente se hace, no sé, imagínense viendo una casa, una agua no tan limpia, van a pensar que está sucia, no sé, imagínate, o sea, Da cosita igual. claro, da cosita, a lo mejor a alguna gente le da cosita, pero hay otra gente que es súper consciente ecológicamente, que no tira la cadena cuando hace pipí hasta la cuarta vez. Y eso pasa, y eso pasa. Un ejemplo que pasó en la comuna de Valle Sí, Grande, no. que también la... Yo me tengo que ir. Yo sigo chiquito. Sí, Muchas gracias. Muchas gracias. Al momento de abrir la llave para lavar la loza, salía el agua, ¿Pero la limpia? no, salía sucia. Entonces ahí se ve que igual no fue mucha la inversión que hicieron y tampoco era el tratamiento bueno para poder llevarla a cabo en las casas. ¿Por qué? Porque la agua salía sucia. Entonces, Ya. ¿Te tienen visualizado? ¿Tienen más preguntas? no, pero no importa nada. Aquí la compañera de Santa Fernanda Una consulta. Para disminuir un poco el nivel de detergencia, ¿qué proceso se tiene que someter el agua? Es que lo que el detergente te entrega al agua es alcalinidad. Alcalinidad es, tú sabes, no sé, porque bueno, no son químicos, pero el pH, la escala del agua es de 1 a 14 en alcalinidad o en pH. Entonces, si pasáis el 7 es un pH básico o alcalino, y si pasáis el 7 para abajo es ácido. Y el agua está en valores del 6,4 hasta el 6,8. Entre más cercano al 7 el agua, es como el agua perfecta. De hecho, cuando hablan de agua pura y todo el tema, al final lo que están peleando es el pH como ideal. ¿Ya? Eso es como que o sea, y ahí, bueno, ya está venta de mamá también el tema del agua purificada, así para que lo sepan. Y de hecho el agua de verdad no debería venir con minerales, con nada. Por ejemplo, Pero con también es una, malo que. Pero lo que te quiero decir con eso es que para sacar, por ejemplo, si le quieres sacar más alcalinidad o más detergente, deberías tenerlo mucho más tiempo. y lo Mientras puedo más llevar a tiempo cabo que lo con- tienes, más limpia debería salir el agua. Y por ejemplo, si lo someto a una destilación, a un proceso de destilado de agua. Sí, pero es que sí, puede ser, pero le estoy poniendo otro proceso al agua, entonces ahí va a ir como perdiendo plata, va a ir invirtiendo más. Entonces, por ejemplo, lo que te decíamos adelante no puede ser más fácil, porque tenía el agua alcalina, ¿cierto? Pero ya está transparente, está cumpliendo con la norma de microorganismos, de TQO, la TQO5, y si le echáis un químico que es baja pH, Me sirve para el riego. sirve, Ya. y sirve para el pH y para el riego. Ya. ¿Cachai? Entonces es más fácil que poner otro proceso más que te puede salir más plata. Adrián, consulta, cuando tú hablas de mantenerla más tiempo en los estanques, ¿se refiere a mantenerla más en proceso de limpieza o en más tiempo de decantado? No, en proceso de electrocoagulación. Ya.
De hecho, le mostré a los chiquillos, les mostré cómo cambia el agua desde que de muestra 0, 20, 30, 40. Les mostré ahí con el celular. Y ahí se ve claramente cómo va bajando la turbidez del agua y de los contaminantes y todo. Ya, perfecto. Entonces, mientras más tiempo tú tengas el agua electrocoagulando, más limpia debería salir. Ya. Hay una relación de tiempo. Y el profesor planteaba que una vez que llegaba a tope la espuma, ese sedimento se caía, no alcanzaba a hacer un puño por lo que él planteaba y todo, pero ese sedimento, que técnicamente es resto de detergente. Es un lodo. Ah, Se llama lodo, claro. Todo lo que cae como es como una por especie diferencia de presión, es como lodo, y cae ahí. O puede ser espuma, puede ser lodo, puede ser barro, dependiendo del agua que tú estás tratando. Por eso el agua está acá, por eso esta Ya, pero mi esta llave pregunta está acá. es, ¿ese sedimento es desecho al 100% o también puedo ver alguna posibilidad de Dependiendo del reutilizarlo? agua que estás tratando, podría ser disponible como, por ejemplo, orgánico. Como abono, por favor. Claro, como abono. Pero en este caso, en espuma. Espuma Es o... solo químico. Entonces, en este caso, claro, en este caso no sería como disponible. Pero si fuera, por ejemplo, estáis tratando a lo mejor, no sé, pues, agua de un proceso alimentario. O del lavado de frutas que O plantea. el lavado de fruta, claro, ahí el ¿Ya? agua podría ser disponible como abono. Sí, pero habría que hacer un análisis correspondiente y ocupar ese abono para las plantas, ¿cachai? Pues, como fertilizante incluso, porque va con trazas de alimentos, de proteínas, de cosas. También sería otra solución a esa disposición. Ahora, por ejemplo, acá están los mecánicos, algunos mecánicos también participaron aquí del proceso. Nosotros, por ejemplo, habíamos puesto filtrado antes de que entrara el agua, y los chiquillos de mecánica hicieron todo un proceso filtrado. Los chiquillos de mecánica no sé si eran de primero o secundario. Pero después nos dimos cuenta que en la literatura decía que mientras más, y lo dijo Víctor, mientras más cochina entre el auto, o sea, entran al proceso, mejor. Entonces, al final el filtrado, por ejemplo, se lo podrías tú colocar al final. Como vaya a tener una cuestión llamada allí, como que también pudiera ayudar al proceso. Pero tampoco es tan efectivo que ocurra ese filtrado. Depende del filtrado, porque si yo quiero proponer en la parte previa un microfiltrado, claro, no se justifica. Pero un filtrado que me saque, no sé, trozos grandes, de manzana, no sé, lo que sale con una bala losa. Un filtrado decente, no sé, un par de milímetros, cosa que retenga estos sólidos más grandes. En ese sentido, ahí por supuesto que sí, porque al final el carozo te va a interrumpir incluso aquí en la electrocoagulación. Los compañeros hicieron un microfiltrado, claro. No, los chiquillos hicieron un filtrado súper común, con piedras, con arenilla, nada del otro mundo, pero al final yo creo que es mejor ponerlo al final. O sea, en el caso de esta agua, pero en el caso, por ejemplo, de verdura y cosas así, pueden venir pepas, pueden venir cositas de cosas, va a depender del proceso. En este caso era al final mucho más mejor. De hecho, en algún momento también vimos la posibilidad de que este proceso se pusiera en el tema de la osmosis inversa para el agua de mar, por ejemplo. Porque en la relación de la osmosis inversa también tiene que ver con la calidad del agua que venga. Entonces, si tú pones, por ejemplo, electrocoagulación y limpias un poco el agua, la osmosis inversa gasta menos energía. ¿Cachai? Eso es al revés, porque la osmosis inversa tiene que estar un poquito el agua un poquito menos cargada. Claro, la electrocoagulación te hace como un proceso filtrado para la osmosis inversa, que es el proceso de desalinizado del agua. Entonces, por eso va a depender también la aplicación. Por eso esto es una maqueta para el lavado, para un hotel de lavado, con un agua especial que viene muy cargada de detergente. Pero esto no lo van a encontrar en el domicilio. Van a encontrar agua, sí, cargada de detergente cuando lavenlo, pero con losa. Van a encontrar agua limpia que se metió también ahí cuando la gente dio el agua, o la ducha, que es típico que pasa mucho que ahora, sobre todo en invierno, vaya a dar el agua, estáis como 3 minutos esperando que se caliente. Y toda esa agua que cayó es agua limpia. O cuando da el agua también del lavado, también la gente tiende a lavar con agua caliente o con agua fría y corre el agua. Y va toda la alcantarilla finalmente. Va toda la alcantarilla. Pero la idea es que no vaya a la alcantarilla, sino que vaya a una piscina o un estanque común del condominio. O al estanque de la casa, dependiendo de cómo ustedes lo propongan. Entonces, estas disciplinas es súper bueno que hayan, porque por ejemplo esto es súper arcaico internamente. Por eso le ponemos sensores, que lo automatizamos. Si le ponemos un programita de domótica, por ejemplo, los programadores, no sé, si le ponemos domótica y que la persona, no sé, pues vea todas las cosas desde el celular. O sea, esto para empezar. Pero de aquí viene después todo el escalamiento de poner acero inoxidable, de que esto no se vea, sino que sea como un contenedor mucho más bonito, que esto vaya interno, o sea, que sea un equipo de verdad vendible, profesional, por ejemplo. Tal vez para la casa sirve porque esto lo puede enterrar, ¿cierto? Porque a lo mejor si lo pensamos en una casa, como en el campo, por ejemplo.
el campo para todas estas cuestiones enterradas, ¿cierto? Para el agua, para el tratamiento de los residuos de la agua negra, ¿cierto? O sea, a lo mejor podría ser para una casa, podría ser súper factible poner esto enterrado, nadie lo ve, con las tuberías, que estas son las tuberías que ocupan para el riego, ¿cierto? Pues ahí sería súper viable. Y en el campo también ocupan, por ejemplo, bombas para tirar el agua de los pozos, entonces no se vería nada y funcionaría espectacular. Pero claro, para un domicilio tal vez algo así más de casa, más de la ciudad, acaso tendría que ser algo más de otra forma, más comercial, más desde otro punto de vista. El agua siempre va a ser o sea, se puede reutilizar o llega a un punto de sociedad al que no se pueda No, en recuperar. el caso del lavado siempre se puede realizar. A no ser que ya las plagas no estén funcionando. Que ya las plagas estén muy gastadas, porque esto se tiene que ir cambiando a cierto tiempo. Si ustedes ven acá, está como corroída está como no corroída, sino que está como pegada. Vean las placas, ya están como blancas de todo lo que se va pegando ahí. ¿Es bueno? Claro, aquí tenemos al lado. Entonces es como sarro, es como... Es como sarro, claro. Es como el sarro de los hervidores. Es como dureza, claro, son dureza. Y lo que se van agarrando Pero se ahí pueden limpiar. son, Un poquito de vinagre. acuérdense que los minerales tienen carga positiva. El calcio, la dureza son K más CO3, o sea, calcio, carbonato de calcio. Se pueden Son limpiar átomos de alguna forma y reutilizar, ¿no? ¿Cómo? O si se pueden limpiar de alguna Es que no, forma. la idea aquí es, claro, ¿Y reutilizar? sacarla y poner otra. Pero no se pueden reutilizar. Limpiar y reutilizar. No sé, habría que ver cómo lo podemos utilizar. O sea, me imagino a lo mejor con ácido limpiarla con vinagre, cómo se limpia la tetera. No hemos llegado a esa parte, no hemos llegado a la parte de los repuestos. Claro. Porque, por Porque ejemplo, después se podrían delante hacer. hizo el comentario de que se van desgastando, pero todavía no han como estimado un Sí, tiempo. es que eso sería interesante después como para el proyecto, es decir, cuánto tiempo dura esto. Claro. Por ejemplo, nosotros sabemos que el agua, hablemos del agua negra, que el agua negra, los pozos tenemos que limpiarlos una vez al año. Entonces deberíamos también saber nosotros cuánto nos va a durar la placa. No han llegado a ese, No hemos llegado a a ese estudio. No. Debería haber literatura de eso, pero no hemos llegado a ese problema todavía. La separación entre un proceso y otra placa es inversión, ¿no es lo mismo? ¿O tiene que estar a cierta distancia? No, mientras más punta, mejor. Mientras más. Porque el agua pasa entre medio de estos dos Sí. y además entre medio de la... Sí, pues, para entre medio todo. Si el agua se imagina en la piscina. Entonces, mientras más punta estén, más interacción se genera. Mientras más punta el agua está más. Si el agua se pusiera hedionda, por ejemplo, es porque está fallando algo dentro del electrocoagulador. Es que depende porque de- ya el agua ya llegó a su punto de No, es que no debería, porque, pero reitero, depende de qué agua estás tratando. Por ejemplo, nosotros el primer experimento que se hizo de electrocoagulación, que como decía Víctor, era una cajita como de mica, no era mica, era como Acrílico. de acrílico, una cajita de acrílico, ¿cierto? Que tenía el profe Juan José Cabrera que llegó con el experimento. Y lo primero que se hizo fue tratar un agua de una procesadora de carne de cerdo. Entonces ahí va sangre, va todo. O sea, ahí sí que hay carga microbiana, ahí sí que va bicho. Y la empresa llegó acá porque no estaba cumpliendo con la norma de cuando tiraba todo el agua al alcantarillado. Entonces llegaba se viene salud, le pasaba a medio parte porque no estaba cumpliendo con la carga microbiana que va al alcantarillado. Entonces lo que se hizo fue probarlo con el electrocoagulación chiquitito y sí se llegaba a la muestra, o sea, que primero el agua era negra y después acá el agua era un plomo muy sutil. Entonces se analizó, claro, y bajó toda la demanda de bioquímica de oxígeno, se cumplía con la norma. Obviamente a lo mejor el olor ahí, claro, el cargo olor ahí en el a chancho, sangre, es una cuestión de ahí. O sea, si ya es hediondo cuando vais pasando, imagínate. Entonces, claro, entonces lo más probable es que sí, el olor sigue un poco, pero el agua está descontaminada. Así que va a depender del agua. Aquí, por ejemplo, el agua de la basa es agua de la basa. O sea, tú te metís y veis olor a la lavadora. Ahora detergente. Claro, detergente. Eso funciona como un tipo de electroobtención. Me imagino que le aplican electricidad a esas placas y se adhieren los metales. No, lo que tú ocupáis ahí básicamente es un cátodo de un ánodo, es como la corriente positivo y negativo. Y lo que va pasando es que va generando reacciones con todo lo que tiene el agua, ya sea minerales, sea microorganismos, o sea, entonces todo esto va ocurriendo que va quedando como el agua limpia arriba y todo lo malo va cayendo. Por diferencia de presión, así como que ¿Se puede decir que hace como el efecto animal? Algo así.
Va atrapando todo y pegándose. Claro, va atrapando, sí, va como separando, rompiendo cosas o atrapando cosas y el otro se va quedando. Y al aplicarle electricidad a las placas no se adhieren los metales a las placas, porque por ejemplo en la minería se trabaja así, en la electroextensión se meten unas placas de metal para agarrar todo el cobre. Yo me imaginaba que eso funcionaba así. Pues tiene algún principio parecido, no sabría verlo yo, o sea, no conozco el proceso que tú señalas, pero esto viene de minería, entonces alguna relación debe Claro, tener. porque por eso es así. Esto viene de la minería empezó a tratar esto para la palabra y todo, entonces debe tener alguna relación. Lo que pasa es que tanta agua que ocupa la minería que, entonces como que no sé si es tan viable este proceso, o sea, para ellos. Entonces, nosotros lo que estamos viendo con esto no es generar, o sea, no es como una rueda, como crear la rueda, sino que darle otras aplicaciones que no le está dando la minería. Las innovaciones que se generan en la minería son súper grandes, pero no todas son conocidas o no todas las aplican en otras partes, como lo podríamos nosotros poder aplicar en este caso. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Estamos? ¿Seguro? Muchas gracias. Ya, muchas gracias. Vale, gracias. Gracias.